Muy buenas amigos de las redes, pues yo soy Wendy Santiago. En esta ocasión trataremos de la vida de Jesús. ¿Por qué estamos tan desfavorecidos de la gracia del Señor y cuando oramos tardamos años en encontrarle y mencionamos el nombre de Jesucristo y tampoco conocemos su fuerza? Es esa epifanía sobre la cual se montó en lo sobrenatural de un ser superior que todo lo iba a lograr, que le quitó la naturalidad de la cosa e hizo que viéndolo tan en el cielo no entendiésemos que Él está al lado nuestro y que se hizo hombre para que nosotros tuviésemos un criterio de lo que era el cielo y la tierra y de lo que era dejar todo el linaje y toda su honra por estar aquí en la tierra. Pero conozcamos su historia física. En esta ocasión yo me valeré de mis apuntes. Es muy importante aquellos que están haciendo una enseñanza o teniendo un criterio de algo que tengamos ciertos apuntes, y más cuando la historia es tan importante e impactante como la de Jesús. Cosas que nadie habló cuando niño. La niñez de Jesucristo fue algo totalmente milagrosa. Se redacta que a sus 12 entró al templo, hizo grandes proezas y que algunos místicos hablan de los descabezados a los cuales este niño mágico había puesto cabeza. Pero bueno, salgámonos de esa rola. Entonces vemos aquí la identidad ya cuando llegan sus años en donde sí hay un asentamiento profético y conocemos entonces la cara que le da apariencia al ser, y era entre sus 14 y 15 cuando comenzó la redacción de la confirmación del voto nazir. ¿Qué es un nazir? Un nazir es uno que hizo voto religioso político único para poderse mover con linaje y soberanía entre los nobles. ¿A qué me huele esto? Y él vino sí a sacar la pobreza mental, la pobreza espiritual, la pobreza sociocultural, la pobreza de fe en aquellos que le conociesen, mas sin embargo no era pobre. Estamos hablando de que este concepto tiene como un único criterio lo siguiente, y es hacer que el individuo que parece noble se mueva como noble con las eficiencias que tiene. Un nazir se confirmaba ya cuando tenía este pelo bien largo y que por lo general se mantenía muy lacio. Era parte de la costumbre de estas personas, pues alaciarse el pelo por el contenido de lo que esto representaba en el tiempo en cuanto a la enseñanza. Pero cuando nos movemos en el tiempo, cuenta de lo siguiente, que fue su fuerza, su virilidad, la masculinidad implementada en sus facciones humanas, lo que lo hizo único en el camino, aparte de un contenido mental genuino, que todos tenemos por bien entendido. Entonces nos damos cuenta que él es legendario, porque se mantiene como una leyenda en el tiempo y evidentemente desde sus inicios hizo un camino. Lo tenemos como pedagogo, porque sus enseñanzas prácticas y asociadas con el entorno lo hicieron maestro de maestros. Lo tenemos como un historiador, porque al relacionar tiempo, espacio e historia daba un contenido genuino que todos podíamos entender. Pero que en su composición orgánica de individuo y su movimiento entre las personas vemos seriedad, vemos humildad, amabilidad, virilidad, una voz musical genuina que llamaba la atención. Vemos que era un amigo cordial, un maestro recto, tan solo a sus 16. Y es pues que su agilidad corporal para el combate lo hizo notorio ante la sociedad. Para aquellos que solo quieren orar, que a Dios le tocó pelear y sus enseñanzas eran de ese contenido garrafal que me emociona. Era analítico, admirable, amoroso en todos sus conceptos y maestro de la verdad.
Una cosa es ser maestros de maestros, que puede dar enseñanza sobre toda la maestría, y una es ser maestro de la verdad, el contenido de aquello que no pierde en el espacio y que es la historia en sí misma con un contenido veraz y eficiente sin caer en la falsedad continuada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y dice aquí que su atracción sensual y devocional era lo que hacía que todas las mujeres estuviesen en su derredor. Y aquí me detengo para explicar que es sensual, que tiene que ver con lo sensorial y lo emotivo, y no lo sexual, que tiene que ver con lo apasionado, aunque dentro de lo sensual hay un contenido glamuroso que atrae, pero este contenido glamuroso depende de lo admirable. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Dice, como a sus 18, fue entonces sacado de los celotes. Estos celotes que tenían un contenido, bueno, de una lucha que no era legalmente la que se necesitaba, porque estos implementaban la fuerza de una manera no agradable ante la vista de Dios. Y entonces ahí se abre una brecha en su espacio y tiempo entre los 18 y 20, en donde entonces empezamos a buscar una búsqueda de camino genuino, en donde yo empiezo a ver cuáles son los factores que me faltan y en qué yo encajo. Y entonces sabemos que formó parte de los esenios. Las técnicas espirituales aprendidas lo convirtieron en un hombre sincrético, exacto, que tomó de aquí, que tomó de allí, y entre todas las culturas a las cuales tenemos, los hebreos, los egipcios, los babilonios, hace un contenido como extracto. Entonces nos damos cuenta que era buen orador, y entonces tenía este contenido en donde podía hablarle a los viejos, hablarle a los no tan viejos, a los adolescentes, a los niños, a los recién nacidos, a la mujer en gestación, a la prostituta, con una afabilidad. Y entonces nos damos cuenta que era lleno de carisma, que era una persona con carisma. Vemos lo que es el hecho de vivir dentro de las aguas de Dios. Pero bueno, nos seguimos moviendo en el tiempo, y entonces en esta temporada, entre los 20 y 21 y tanto, hace un viaje. Él hace un viaje y aquí conoce el primer mártir de la historia cuando ya llegan sus 23, Esteban. Comparte con él ahí por los años 300, y ya ahí sabemos quién fue verdaderamente Esteban y lo que éste hizo. Pero nuestro tema original, aunque luego estaremos hablando de otras cosas, es la personalidad de Jesús. Entonces, se les reconoce como el gran escriba de Damasco, en vista de que su lectoescritura y su definición en el tiempo de las cosas era totalmente correcta y magistral. También se le conoce como un orador disciplinado en la transliteración de los documentos, o lo que nosotros conocemos actualmente como que se pasa de un idioma a otro. Ay, 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 cuánta grandeza. O sea que el hablar en estos idiomas era un hecho fluido en él, y por eso este ser de convencer y poder convencer de forma genuina se le dio tan bien. Pero entonces ya sabemos que ahí va por sus 23 años, ¿verdad? Entonces se vuelve epistemólogo. Y desarrollando esta epistemología en todos los terrenos, y especialmente en los celtas y druidas. Cuán grande la vida de Jesucristo, cuán emocionante sus proezas y camino en la tierra, cuán grandioso su ser y su majestad. Bendiciones.